El vocero oficial, de alguna manera, un hombre que todas las mañanas daba una conferencia de prensa en la puerta de su domicilio y respondía absolutamente todo. ¿Por qué yo te decía me das el pie? Porque bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue los medios, la prensa, la libertad de prensa que realmente existía durante la época menemista, y vos como protagonista de lo que fue el lamentable asesinato de José Luis Cabezas y el posterior suicidio de Alfredo Chabrán. Sí, bueno, justamente, estos dos personajes que mencionábamos recién, tanto Carlos Corach como ministro de Interior, como Alberto Coan, que era secretario general de la presidencia, fueron, cuando ocurre el crimen de José Luis Cabezas, fueron hasta Dolores, hasta el lugar donde se llevaba adelante la investigación judicial, para ratificar, habían pasado 20 días nada más del crimen, una pista falsa, ¿no? La pista de Pepita la Pistolera, que hemos dado a conocer, que lo que hacía era desviar la investigación del crimen del verdadero autor intelectual, que era el empresario Alfredo Chabrán, un empresario muy poderoso y muy vinculado al gobierno de Carlos Menem. El tiempo hizo, y la investigación judicial y la presión pública y los medios, que se llegue a la verdad en torno al crimen de José Luis, que era mi compañero en las temporadas en la revista Noticias allí en Pinamar, cuando lo asesinaron el 25 de enero de 1997, se pudo saber la verdad y se pudo comprobar justamente que el autor intelectual de este crimen era este empresario tan poderoso y tan vinculado al gobierno de Carlos Menem, que en todo momento intentó encubrir este asesinato, minimizarlo y también asignarle una responsabilidad a la provincia de Buenos Aires, en ese momento gobernada por Eduardo Duhalde. Allí empezó, ¿no? digamos, esos roces, ¿no?, entre Menem y Duhalde. Exacto. Menem en la presidencia y Duhalde en la gobernación. ¿Cómo llegó Chabrán a ser tan poderoso? Primero que nada, fue un empresario que no le importaba el gobierno que estuviese al frente del poder. Él empieza sus negocios en la época de la dictadura militar, junto con la Fuerza Aérea, con brigadieres de la Fuerza Aérea que trabajaban para él prácticamente. Consigue las concesiones de los depósitos fiscales en Ezeiza, y a partir de eso empieza a armar un imperio en áreas sensibles del país, como la carga y descarga de los aviones, los depósitos fiscales en Ezeiza, el traslado interno a través de las empresas OCA y OCASA, entre muchas otras empresas. Durante el gobierno de Menem lo que hace es consolidar ese imperio y lograr una serie de concesiones que da el Estado en favor de sus empresas y a costa de serios perjuicios para el Estado, ¿no? Cuando ocurre el crimen de José Luis Cabezas, Chabrán, según denunció el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, tenía una fortuna aproximada de 4.000 millones de dólares. Y era un todopoderoso al que nadie le conocía su rostro. La investigación que nosotros hicimos y la foto que hizo José Luis Cabezas le puso rostro a ese poder oculto. Eso ocurrió, fíjense, les voy a dar un dato. Mañana, 16 de febrero, se cumplen exactos 25 años desde que José Luis Cabezas sacó la foto de Chabrán. Mañana, 25 años, y yo estaba ahí, así que puedo, conozco todos los detalles de esa foto a la que se llega a través de una gran investigación, porque no se lo conocía a Chabrán. Un año después de ese crimen, de esa foto, ocurre el crimen de José Luis, el 25 de enero de 1997, cuando con José Luis Cabezas estábamos buscando la posibilidad de una entrevista con Chabrán, sin saber que había un plan criminal ya en marcha, donde participaban custodios de Chabrán, participaba la policía bonaerense y participaban delincuentes que trabajaban para la policía. El crimen de José Luis Cabezas lo que puso en evidencia es el entramado mafioso de un poder oculto en la Argentina, y el caso justamente, llegó a un juicio donde hubo condenas. Hoy lamentablemente todos los asesinos están libres, y cuando se decide la captura de Alfredo Chabrán como autor intelectual del crimen, él se escapa, se fuga, y finalmente, cuando es rodeado por la policía, se termina suicidando el 20 de mayo de 1998 en una estancia en Entre Ríos, ¿no? Pero en todo momento el gobierno de Menem intentó desviar la investigación del caso Cabezas para que no se llegue a este empresario que tenía tanto vínculo con el gobierno de Menem, ¿no? Sí, y hablábamos más temprano, Gaby, de todo esto que lamentablemente
les sucedió tanto a vos como a José Luis, era en el marco de la cobertura de una temporada de verano. Las temporadas de verano que hoy quizás son más light, ¿no? Porque estamos viendo, va a haber cómo están las playas, el aforo de la gente, bueno, en estos tiempos de COVID. Digo, la cobertura de verano era muy política en los 90 y Pinamar era el lugar donde más rosca política había porque allí iban la mayoría de los funcionarios, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Entonces esas coberturas de verano tenían una riqueza periodística muy particular. Totalmente, sí, bueno, aparte estábamos en un contexto, el famoso contexto de pizza con champán, ¿no? Donde la farandulización de la política también hacía que se crucen los límites entre lo que era serio y lo que no era serio. Por otro lado también Pinamar, como bien decís Carla, era el centro de elección de los dirigentes políticos del menemismo. Así veraneaban, recién lo veíamos, el hermano de Carlos Menem, Eduardo Menem. Sí. Le gustaba mucho a Carlos Menem ir a ese lugar. Iban los hijos de Carlos Menem, tanto Zulemita como Carlitos Menem Jr. Iban funcionarios de primera línea y se juntaban a hacer rosca política, incluso a planificar la posibilidad de la reelección de Menem, modificando nuevamente la Constitución, lo que generó el enfrentamiento tan fuerte con Eduardo Duhalde, que pretendía llegar a la presidencia por el peronismo y que no aceptaba que se modifique nuevamente la Constitución para que Menem sea reelecto. En ese contexto político es que se da el crimen de José Luis Cabezas. Mira, tantas cosas pasaron durante la década menemista que tenemos para recorrer una infinidad de temas, porque más allá de la crisis económica que derivó en la explosión del 2001, hubo otros hechos muy particulares, como la explosión de Río Tercero, la muerte de Carlos Menem Jr., pero también dos grandes tragedias que fueron atentados terroristas, ¿no? Estamos hablando del atentado de la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA. Y hoy, no sé si el término es sorprendió, pero